Hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Les pido que por favor me acompañen en una oración para poder comenzar el estudio. Bendito y grande Señor, le damos gracias, Padre, por este día, Señor, por la vida que hoy nos concede y por darnos el regalo de venir a su casa, Señor, y estar algunos físicamente conectados aquí, Señor, pero otros por medios tecnológicos, Señor, a través en sus casas, Señor. Te bendecimos, mi Dios, porque estamos en libertad. Te bendecimos, mi Dios, porque tú eres un Dios bueno, que un día más, Señor, prepara mensaje, prepara vida, Señor, para dar alimento a nuestro cuerpo y a nuestro ser, Señor, a todo nuestro ser. Te ruego, Señor, que seas tú, Papito Dios, mostrándote en cada uno de nosotros, mi Dios. Todo lo que queremos, mi Dios, es reflejar tu gloria y tu preciosa luz, Señor, mediante el estudio, mediante la alabanza, mediante la prédica, Señor. Permítenos, mi Dios, entregarte nuestro corazón y sé tú manifestándote, Señor, en nosotros. Estamos claros que si tú no nos regalas de tu Santo Espíritu, Señor, en vano nos esforzamos, Señor, en vano estamos aquí. Así que te rogamos que nos regales de tu preciosa presencia en este día. Y todo esto te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, bienvenidos hermanos. Vamos a seguir con el estudio. Estamos con el folleto 53, que tiene por título De las tinieblas a la luz. Comenzamos hoy con este estudio, la unidad 2, promesas de Dios. Este es el inicio de la unidad. Y el tema de esta semana corresponde al tema 5, que se encuentra en la página 33, que dice: Dios promete escuchar y perdonar. Para este estudio seguiré el orden cronológico y comenzaré con el día domingo, Deuteronomio 30, del 1 al 10, y voy a utilizar Reina Valera. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En el contexto de estos versos, voy a contarles que en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio se encuentran descritos a detalles bendiciones según la obediencia y también maldiciones en cuanto a la desobediencia. Son mandatos claros y preceptos que el Señor les mostró a través de Moisés a su pueblo de Israel. Entonces, como acabamos de leer, la palabra comienza diciendo: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas. Es decir, esta instrucción que ya se dio previamente, que indicaba qué cosas traían bendición y qué cosas traían maldición. El versículo siguiente les dice a ellos que si se arrepintieran en medio de todas las naciones a donde Dios los hubiera arrojado, entonces esto se refiere a que
les dice que si se arrepintieren. Es decir, estos indican que el pueblo de Israel habría de desobedecer los mandatos dados por Dios. Por ello, sería llamado al arrepentimiento, conversión y obediencia, en medio de la dispersión que habrían de sufrir por todas las naciones como consecuencia de su desobediencia. Sin embargo, en estos versos también indica la gracia de Dios, pues les ofrece la posibilidad de que fueran de nuevo recogidos y reunidos de todas las naciones por donde fueron dispersados. Obviamente, ¿bajo qué condiciones? Arrepentimiento, conversión y obediencia a Dios. Y estos versículos a mí me llevaban a pensar que, gracias a Dios, yo creo que ninguno de nosotros, o la gran mayoría, hemos sido desterrados o arrojados por Dios de nuestra tierra o dispersados por todas las naciones. Me refiero físicamente, ¿no? Al aspecto físico. Pero yo creo que todos somos testigos que nuestra desobediencia, en muchos casos, nos ha alejado del Señor. Cuando hemos caído en el pecado, nosotros sabemos esa brecha gigante que nos aleja del Señor. Sin embargo, al igual que la misericordia que mostró por su pueblo, hoy nos regala esa misma posibilidad de regresar a Él a través del arrepentimiento, de nuestra conversión y obediencia. Y lo que quiero resaltar es que en estos versículos el Señor le dice: yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, yo creo que no solo este es un llamado, como lo vemos personal como papás, los que tenemos un hogar, una familia, sino un llamado para nuestra descendencia, para nuestros hijos, recordándonos con ello la enorme responsabilidad que tenemos como padres para guiarlos en el temor de Dios, con el fin de que también ellos regresen a Dios si saben que se han alejado de su Padre. Voy a recordar el verso 4. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Parte de esta profecía tuvo su cumplimiento con el regreso de los exiliados por Babilonia durante los tiempos de Esdras y Nehemías. Eso nos muestra la palabra. Sin embargo, el cumplimiento total y final de esta promesa está relacionado con la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios reunificará a todo el pueblo, al pueblo de Israel, a la tierra que les pertenecía, donde no solo reunirá a su pueblo de todas las naciones, sino que lo bendecirá, como dice en la palabra, más que a sus antepasados. Además, quiero resaltar también que creo que estos versos nos hablan una vez más del poder y la misericordia de Dios, al decirnos que irá a todo lugar, sin importar cuán lejano o cuán difícil sea de llegar a Él. Y lo que me llevaba a recordar es que cuando nosotros le ofendemos y caemos en pecado y nos alejamos de Él, no hay lugar del que Dios no nos pueda salvar o rescatar si decidimos volver a Él. Verso 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios promete circuncidar nuestro corazón. En otras versiones dice, cambiarnos el corazón, quitar lo pagano. En sí, eliminar todo estorbo que nos está impidiendo amar por completo a nuestro Dios, con todo el corazón y con toda el alma. Eso es lo que Dios quiere, que le amemos con todo lo que somos. Y es que muchas veces hemos caído en idolatría. Y es que no necesariamente como cristianos adoramos a ídolos hechos de madera. Tal vez hemos creado otra clase de ídolos, y para ver y reconocer los ídolos que tal vez hemos levantado en nuestro corazón, yo les pido que nos hagamos una pregunta y que la contestemos obviamente en nuestro interior. ¿A qué le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo? Ese representa el ídolo o los ídolos que ocupan el primer lugar de nuestra vida. Si al responder esta pregunta nos hemos dado cuenta de que Dios no es nuestra prioridad,
reconozcamos nuestro pecado, pidamos perdón y volvamos a Él. Clamemos a Dios que circuncida nuestro corazón y que lo purifique. ¿Para qué nos pide esto el Señor? Para tener la vida que Él ofrece, una vida de gozo en su presencia y poder tener la oportunidad de gozar de su reino desde la tierra, no esperar a que el Señor nos llame y recién ahí pues disfrutar o esperar su presencia. No, hermanos, el Señor nos quiere una vida desde hoy, desde el día en que tomamos la decisión de rogarle que habite en nosotros. Lamentablemente, físicamente podemos aparentar estar vivos, sin embargo podemos estar espiritualmente muertos. Versículo 7. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vemos que el Señor pues dará a nuestros enemigos y perseguidores todas las maldiciones de las que nos habla también el Señor y recompensará la obediencia de su pueblo enviándoles bendiciones y prosperidad. Si tenemos enemigos o perseguidores que nos han hecho la vida un poco difícil, dejemos este asunto o ese problema en manos del Señor. La palabra es clara en donde qué nos indica qué les pasará o qué recibirán por parte del Señor. Y concentrémonos únicamente en vivir en obediencia, para no solo disfrutar de las bendiciones que nos ofrece, sino, como dice la palabra, para que Él se deleite en nuestras acciones. Vamos ahora con el día lunes, que es la continuación de Deuteronomio de estos versículos, Deuteronomio 30, del 11 al 20. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está el otro del mar para que digas, el otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros del mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a esos dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto, hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Estos versículos nos muestran que los mandamientos dados por el Señor eran claros y son claros, estaban al alcance del pueblo de Israel, razón por la cual no era una excusa que desobedecieran las leyes de Dios por no conocerlas. Gracias al Señor, hoy su palabra también nos ha sido revelada y está al alcance de todos nosotros. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es estudiarla, meditar en ella y sobre todo ponerla en práctica. En los versos del 15 al 20, el Señor pone delante de su pueblo dos caminos a seguir y, como les he hecho el gráfico, son claramente opuestos. Dios nos llama a vivir o escoger entre la vida y la muerte.
Les he resumido aquí cosas claves de los versículos que acabamos de leer. La vida es un camino que involucra amar a Dios. Para ello, debemos oír la voz de Dios y seguir por sus caminos. Debemos mostrarle obediencia para recibir como recompensa sus bendiciones, entre esas bendiciones tendremos larga vida nosotros y nuestra descendencia. ¿Cuál es el camino de la muerte si decidimos escogerla? Servir a otros dioses. Estos dioses nos darán sordera espiritual, va a ser difícil escuchar a nuestro Señor. Nos llevarán a extraviarnos, nos llevarán a tener un corazón apartado de Dios y obviamente caeremos en desobediencia y todo ello traerá maldición. Al igual que el Señor puso delante de su pueblo Israel, como lo vemos hace muchos años, hoy también el Señor nos llama a escoger entre estos dos caminos claramente definidos. No podemos estar en el medio, o escogemos la vida o escogemos la muerte. Y es una decisión. El Señor, como vemos, es un caballero y nos ama y nos respeta y jamás nos obliga a hacer cosas que no queremos. Viernes, segunda de Crónica, 7 del 1 al 10. Voy a utilizar versión NBI. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. El rey Salomón ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos, los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y con los cuales cantaba: Su gran amor perdura para siempre. Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas y todo Israel permanecía de pie. Salomón también consagró la parte central del atrio que está frente al templo del Señor y allí presentó los holocaustos y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que en el altar de bronce que hizo Salomón no había espacio para los holocaustos, la grasa y las ofrendas de cereales. En aquella ocasión, Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días. Era una inmensa asamblea que había acudido en todo lugar, desde Lebo Hamat hasta el río de Egipto. Al 8º día tuvieron una asamblea solemne porque habían celebrado la consagración del altar durante 7 días y la fiesta durante 7 días más. El día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus casas y ellos regresaron contentos y llenos de alegría por el bien que el Señor había hecho en favor de David, de Salomón y de su pueblo Israel. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había puesto a hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo, hasta ahí nos vamos a quedar. Bueno, ¿de qué se trata los pasajes que he leído? Recordaremos que el Señor eligió a Salomón para que construyera su templo. Entonces, este día lo que relata fue la dedicación del templo. Dedicación, querido tenerle significado, significa separar un lugar, objeto o persona para un propósito exclusivo. El propósito de esta dedicación era apartar el templo como un lugar para adorar a Dios. Vemos cómo Dios envió fuego del cielo para consumir el holocausto y los sacrificios que ofreció Salomón y el pueblo. Esta fue una forma visible de mostrar su presencia y fue también la respuesta a la oración de dedicación del templo que el rey Salomón la hizo en el capítulo 6, si ustedes quisieran ver. Entonces, Dios mostró su gloria y llenó el templo. Tal es así, como dice la palabra, que los sacerdotes no podían entrar en él.
La gloria revelada por Dios llevó al pueblo a caer de rodillas, postrándose rostro en tierra, alabando y adorando el nombre de Dios y reconociendo su bondad y su misericordia. En el verso 4 vemos que el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. Hizo todas estas actividades, ¿no? Como dice, ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, hubo alabanza, adoración, y así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo a Dios, ¿no? Esta fue una ceremonia de dedicación en la cual, como vemos, presentaron sacrificios y holocaustos, alabanza y adoración al Señor, con el fin de que este lugar sea consagrado solamente para el Señor. La celebración duró 14 días, 7 para la dedicación del altar y 7 para la fiesta de los tabernáculos. Y si bien estos pasajes nos hablan de la dedicación del templo de Dios, he querido recordar en 2 de Corintios 6:16 algo que el Señor también nos muestra. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Claramente, el Señor nos recuerda que también somos el templo del Dios viviente. Por ende, la dedicación que Salomón hizo con el pueblo es una ilustración clara de que cada uno de nosotros también debe dedicar nuestra vida, nuestras familias, para el propósito especial que Dios tiene para cada uno de nosotros, tal como lo muestra Efesios 1 del 11 al 12. En Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo que hace según la determinación de su voluntad. Entonces, ¿le estamos dedicando nuestra vida a Dios o solo parte de nuestra vida? Salomón envió al pueblo a sus casas, eso nos dice los últimos versículos que leí, y ellos regresaron contentos y llenos de alegría por el bien que el Señor había hecho en favor de David, de Salomón y de su pueblo Israel. Pienso que esta situación describe lo que nosotros sentimos cuando salimos de las fiestas del Señor, o cada Shabbat también, que es una fiesta del Señor. Yo creo que cada uno se siente identificado con esto. Salimos contentos, con esperanza, también en ciertas ocasiones exhortados, pero creo que todas coinciden en que cada una de estas fiestas nos muestran la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Seguimos con el día sábado, en la que se encuentra en 2 de Crónicas 7 del 11 al 22, que es la continuación de lo que acabamos de leer. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había puesto a hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atento mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré tu trono real como pacté con tu padre David cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, los desarraigaré de la tierra que les he dado y repudiaré este templo que he consagrado en mi nombre. Entonces los convertiré en el hazme reír de todos los pueblos. Y ahora este templo es imponente, y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y preguntará: ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán: porque abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados,
que los sacó de Egipto, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. El Señor aquí le da una respuesta a la oración hecha por Salomón antes de que el templo sea dedicada. Y esto está en el capítulo 6 de Crónicas, del 12 al 40. Y lo que yo veo entre capítulo y capítulo es que pasó algún tiempo para que la oración de Salomón sea respondida por Dios. ¿Cuán a menudo, me planteaba esta pregunta, ¿no? ¿Cuán a menudo buscamos las respuestas inmediatas a nuestras oraciones? Y cuando no sucede nada, nos preguntamos si Dios nos ha escuchado. Como vemos en estos pasajes, y el estudio de esta semana es que Dios sí nos escucha. Y debemos confiar en el que Él nos responderá en el momento adecuado. Versículo 12, ¿no? He escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios. Además de que el Señor escogió el templo construido por el rey Salomón para mostrar su gloria en él, este verso nos recuerda también que somos lo que acabamos de ver, ¿no? Hace un ratito, que nosotros también somos el templo de Dios y que también fuimos escogidos para mostrar en él la gloria de Dios. Dios escogió el templo construido por Salomón para que se ofrezcan sacrificios. Y en nosotros, como templo del Señor, he querido resaltar Salmo 51, 17, no sé si está aquí, pero voy a leerlo. El sacrificio que Dios quiere de nosotros es un espíritu quebrantado y arrepentido. Versos 14. Dios promete perdonar el pecado y restaurar la tierra y escuchar nuestras oraciones bajo 4 condiciones. Humillarse y admitir los pecados, orar a Dios pidiendo perdón, buscar a Dios continuamente y volverse de los malos hábitos. Verso 17. Dios estableció ciertas condiciones que Salomón tenía que cumplir si quería que su reino continuara. Si seguía a Dios, Salomón y sus descendientes prosperarían, y si no, él y la nación serían destruidos. De los capítulos de Deuteronomio 27 y 28, nos da, yo les explicaba cuando inicié el estudio, nos da una lista, nos habla al detalle de acerca de las bendiciones al cumplir todos los mandamientos y preceptos del Señor y las maldiciones si no lo hacíamos. Y estas condiciones, como les digo, fue recordadas al pueblo del Señor también. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de la historia, Salomón se apartó de Dios y sus descendientes perdieron la mayor parte del reino. El seguir a Dios trae consigo bendiciones, pero el apartarse de Dios acarrea sufrimiento, castigo y al final de destrucción. Hoy en día las condiciones de Dios son tan claras para nosotros como lo fueron en los días de Salomón. Quería también leerles 2 de Crónicas 12:9 y dice lo siguiente. Aquí se ve la desobediencia que lamentablemente la maldición o la consecuencia que trajo al pueblo del Señor, Salomón y su descendencia, ¿no? Muy poco tiempo después del reinado de Salomón, el templo fue saqueado. Salomón, siendo el hombre más sabio de Israel, fue corrompido por la idolatría. Esto nos muestra en 2 de Crónicas 12:9, ¿no? Este saqueo del templo. Y sabemos a los dioses que de alguna forma sirvió Salomón, dioses de idolatría como poder, prosperidad y sexualidad, que le llevaron a apartarse de Dios. Hoy yo creo que estamos expuestos a los mismos dioses y podemos caer en las mismas trampas si permitimos que ellos tomen el lugar que le corresponde únicamente a nuestro Dios. Entonces, ¿decidiremos obedecer a Dios y vivir o todo lo contrario? Martes, 1 de Juan 1, del 1 al 10. El estudio que estaba contemplado para esta semana de 1 de Juan 1, 1 de Juan 2 y 3, son cartas pues escritas por Juan, el apóstol amado del Señor, como lo leeremos. Voy a dar lectura a la misma. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto
al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les describimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos por pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Como les comentaba, estas primeras cartas fueron escritas por Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús, conocido también como el discípulo amado, como lo muestra Juan 21:20, en donde dice, al volverse, Pedro vio que lo seguía y el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Es el mismo escritor de la carta de Juan. Y lo que muestra estas cartas primeras de Juan, es que fueron escritas estas cartas hacia finales del primer siglo desde Éfeso. Y se conoce que estas epístolas fueron escritas debido a una crisis que enfrentaba la iglesia por su pérdida de consagración. Muchos creyentes se estaban conformando a las normas del mundo y habían dejado de ser firmes y mantenerse firmes por Cristo. Cedían en su fe. Además, todo esto se dio lugar por el aparecimiento de falsos maestros que fortalecieron pues, esta crisis como iglesia. Debido a ello, Juan escribió cada una de estas cartas para exhortar a los creyentes para que regresen al camino de Dios, recordándoles varios aspectos. Jesucristo es el verbo de vida, es eterno, y Dios vino a la tierra como Dios a la tierra, pero en forma de hombre, ¿no? Juan fue un testigo personal, un testigo presencial de la vida de Jesús. Y una de las cosas que recordaba el pueblo es que Jesucristo es luz y vida. Los creyentes de aquella época no habían visto ni oído a Jesús, pero como sabemos, Juan fue el testigo presencial de todas las obras del Señor. Y yo recordaba que así como ellos, muchos de ellos no vieron, al igual nosotros tampoco no lo hemos visto ni tocado, como tuvieron el privilegio pues sus discípulos, pero nosotros, al igual que ellos, somos exhortados a por fe creer que todo lo que nos habla la palabra pues es real. Dios también mostraba a su pueblo, a esta iglesia que estaba en crisis, que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Es decir, Dios es santo, es puro y bueno, y en Él no hay ninguna clase de pecado. Por tanto, solo Él puede sacarnos de las tinieblas de nuestro pecado. La luz también tiene relación con la verdad, y esa luz expone todo lo que existe, sea bueno o malo. Sabemos que en las tinieblas lo bueno y lo malo parecen ser iguales. En la luz es fácil notar su diferencia. Así como no puede haber tinieblas en la presencia de la luz, el pecado no puede existir en la presencia de un Dios santo, y esta es una de las condiciones para tener comunión con Él, que debamos vivir en la luz, es decir, en su presencia, abandonando nuestro estilo de vida pecaminoso. Juan también mostró que era hipocresía afirmar que somos de Él y al mismo tiempo vivir como se nos antoja. Y esta es una de las mentiras de los falsos maestros o de la falsa doctrina, que piensan o que dicen que podemos tener comunión con Dios y seguir viviendo en las tinieblas, es decir, seguir pecando
y abusando de la gracia que Dios nos da, abusando de la sangre que Jesucristo ha derramado por el perdón de nuestros pecados. No podemos llamarnos cristianos o seguidores de Cristo y seguir viviendo en maldad o inmoralidad. No podemos amar a Dios y al mismo tiempo coquetear con nuestro pecado. Otra de las enseñanzas falsas que se estaban dando en la iglesia es que se creía que la naturaleza pecaminosa o pecadora había sido eliminada de los seres humanos y que ahora no podían pecar. Entonces, no había la necesidad de confesar sus pecados ni de arrepentirse y no se necesitaba pues la sangre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Una de las mentiras más grandes que nos pueden dar, que podemos escuchar, y era una de esas mentiras que se hablaba en esta época, por eso Juan recordaba al pueblo, aclaraba, ¿no?, todo lo que habían estudiado, y también ahora hay doctrinas falsas que nos dicen que no es necesario el Señor para el perdón de nuestros pecados. Por ello, debemos confesar nuestros pecados para que Dios nos perdone y nos limpie. La confesión también permite que disfrutemos de la comunión con Dios. Claro que la verdadera confesión también implica la decisión de no seguir pecando. Vamos a ver el día miércoles, que corresponde a Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 11. Mis queridos hijos, les describo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos hermanos, lo que les describo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les describo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Jesucristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Juan inicia este pasaje empleando la expresión pues de mis queridos hijos, o en otras versiones, hijitos míos. Y habla de esa relación pues paternal y afectuosa que tenía con los seguidores de Cristo. Conocemos nosotros que la paga del pecado es la muerte, y como tal, nuestro enemigo, llamado el acusador de nuestros pecados, esto se encuentra en Apocalipsis 12:10, está exigiendo la pena de muerte si pecamos. Es por ello que Juan habla probablemente a sus hijos espirituales que si pecan, pidan perdón al Padre por medio de Jesucristo, quien es el mejor abogado defensor del universo, es el Hijo del juez. Es imposible no salir vencedores por medio de su sacrificio, pues Él es quien pagó la pena de muerte por ellos, por nosotros y por el mundo. Juan les hace una pregunta: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y la respuesta que les da es cuando obedecemos sus mandamientos. Con ello, además, experimentaremos de manera plena el amor de Dios y tendremos comunión con Él. En otras palabras, debemos vivir como Él vivió. El mandamiento de amar a los demás es nuevo y es antiguo al mismo tiempo. Eso es lo que acabamos de leer. Es antiguo porque está citado en Levítico 19:18. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y es nuevo porque Jesús lo interpretó pues de manera totalmente nueva, y eso es lo que vemos en Juan 13, 34 y 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado.
también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Lo que nos muestra que el amor debe ser esa fuerza unificadora y la marca distintiva de nosotros como cristianos. Es la clave para andar en la luz, porque no podemos crecer espiritualmente mientras seguimos odiando a los demás. Jueves, vamos a ver Primera de Juan 3, del 1 al 10. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Y yo quería, al revisar pues estos versos, recordar qué regalo tan grande que nos ha dado nuestro Padre, y es el que podamos ser sus hijos. Yo sé que en este mundo nos preparamos y nos esforzamos estudiando pues de alguna forma para honrar al Padre desde las distintas zonas, de nuestras distintas áreas, desde las distintas habilidades que el Señor nos permite tener. Sin embargo, yo creo que si le vamos a poner un título, el título más grande que tenemos y el privilegio más grande que tenemos es el que seamos sus hijos. El mundo no valora este enorme privilegio porque, como dice la palabra, no lo conoce. Precisamente, como dice, no le conoció a Él. Y analizando esto, yo decía, nosotros también deberíamos ser extraños en este mundo. Deberíamos ser vistos totalmente diferente como el Señor. Lo vieron cuando Él vino a la tierra. Esto implica también parecernos a lo que sufrió el Señor cuando Él vino a la tierra. Sabemos que el Señor fue rechazado, fue humillado, fue maltratado, y cuando a nosotros nos pasa algo así, no recordamos que el Señor ya vivió cada una de estas persecuciones porque el mundo no le conoció. Lo que, como dice aquí los versos también, nuestra situación ahora es clara, somos hijos de Dios, y lo que seremos en el futuro no se nos ha mostrado aún. Pero lo que sí tengo claro es que lo que el Señor hará cuando Él lo decida, pues es hermoso y es perfecto. Cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Nuestro carácter y naturaleza se perfeccionarán a la imagen de la perfección del Señor Jesús. Esto nos recuerda que aunque ahora crecemos aún a la imagen de Jesús, todavía tenemos un largo camino por recorrer. Ninguno de nosotros estará acabado hasta que el Señor Jesús venga, y solo entonces seremos semejantes a Él. En los demás versos, Juan nos vuelve a recordar qué es el pecado, qué es el quebrantamiento de la ley, y que solo a través del Señor Jesús podemos ser perdonados. Además, que para permanecer en Cristo conlleva no solo conlleva el no practicar el pecado, pues si lo hacemos, claramente dice, somos hijos del enemigo, quien ha pecado desde el principio. Y aquí nos marca una diferencia clara de ver, y es que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Si decidimos ser hijos de Dios, debemos practicar su justicia, su rectitud y el amor, como dice, entre hermanos. Si no lo hacemos, pues elegimos todo lo contrario. Sabemos a quién podemos servir también.
Y hoy tenemos esa oportunidad también sobre lo que deseamos de ser. ¿Deseamos ser hijos de Dios o hijos del diablo? Gracias, hermanos. Por favor, acompáñenme con una oración. Bendito Padre y bendito Señor, le agradecemos, Padre, por darnos el regalo de su palabra, Papito Dios. Darnos la posibilidad, Señor, y el regalo de ser sus hijos y de vivir como tales, Señor. Le rogamos, mi Dios, que nos dé su luz, Señor, que nos permita disfrutar de su luz y vivir en ella, Señor. Te rogamos que saques y que nos permitas ver todo lo oculto, Señor, todos esos pecados que aún ni los reconocemos, mi Dios, para pedirte perdón y regresar a ti, Señor. Permítanos amarte, como dice tu palabra, con todo nuestro ser, Señor, con toda nuestra alma, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si probablemente hemos puesto, Señor, dioses delante de ti, Señor. Hoy nos arrepentimos de ellos, Señor, y confesamos cada uno de nuestros pecados, Padre, y te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que nos permitas regresar a ti, Señor, que nos des esa valentía y que nos permitas, mi Dios, tomar la decisión de ser hijos, de ser tus hijos en todo el sentido de la palabra. Gracias, Dios bueno, te bendecimos y te agradecemos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo.